La Segunda Guerra Mundial es conocida como uno de los hechos bélicos más sanguinarios de la historia de la humanidad. Fue un evento que se desarrolló después de una serie de sucesos consecutivos que desencadenaron la violencia y el ansia por la venganza. Es el año 1919. Los países perdedores deben firmar el Tratado de Versalles con el que se desea poner fin a la Primera Guerra Mundial. Los países aliados, comprendidos por Francia y Gran Bretaña, los cuales consiguen la victoria, pactan el tratado para derrocar al Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. En dicho tratado, varios de sus apartados son los siguientes. Francia recupera las ciudades de Alsacia y Lorena, territorios disputados desde años pasados por Alemania y Francia. Alemania pierde el 13% de su territorio con Bélgica, Polonia y Dinamarca, lo que representa el 10% de su población. Se crea la Sociedad de las Naciones. La pérdida de todas las colonias alemanas en otros continentes. La limitación de la armada y el ejército alemán. Además de obligar a Alemania a pagar reparaciones por haber provocado la guerra. Después de firmar el acuerdo, Alemania entra en un periodo de quebrantamiento económico debido a la carga impuesta por varios de los puntos que se exigen en el Tratado de Versalles. Durante los años 30, Alemania atravesaba su época de Gran Depresión. Las fábricas empezaban a cerrar y el número de personas desempleadas aumentaba a 4,5 millones. Es durante este periodo de crisis interna cuando Adolf Hitler, un joven soldado que combatió durante la Primera Guerra Mundial, entra a escena junto al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hitler se catapulta al poder en 1933 y es nombrado por el presidente Hindenburg como canciller de Alemania el 30 de enero del mismo año. Presentándose como una figura pública diferente a todos sus adversarios políticos, Hitler logra llamar la atención con propuestas como revitalizar la economía y negarse a cumplir con las retribuciones económicas previstas en el Tratado de Versalles. Con esto logra ganar popularidad entre los trabajadores alemanes promedios y agricultores, además de culpar a los judíos de la crisis, proponiendo que ellos fraguaron una conspiración para adueñarse del país. Wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat. Además de sus discursos en contra de los judíos y el Tratado de Versalles, Hitler y su asesor de propaganda Joseph Goebbels planean una estrategia propagandística para posicionar la imagen del partido nazi en la cúspide de la sociedad alemana. Mediante suntuosos desfiles en los cuales oficiales de las SA desfilaban en grandes grupos bien uniformados, forjaban la idea de un poder militar revitalizado, de hermandad, orden y disciplina. Además de los diferentes elementos como banderas e insignias del partido que decoraban las calles y edificios. Hitler, sin duda, entendía que cada una de estas demostraciones era necesaria para conquistar a las multitudes de ciudadanos que acudían a presenciarlas. Con la mayoría de los votantes, no solo de las clases obreras, sino militares e industriales, de su lado, Hitler logra llegar a todas las esferas sociales de Alemania. Después del incendio del Parlamento alemán, el Reichstag, el 27 de febrero de 1933, Hitler convence a Hindenburg de permitirle contener a los comunistas, los cuales son los principales sospechosos del hecho. Al ser nombrado como canciller, Hitler puede comandar tanto a los camisas parda de las SA y las SS, así como a la policía del Estado. Luego de esto, el Partido Comunista se ve reprimido y desintegrado sistemáticamente.
Otro evento crucial ocurrido unos meses después es el que le permite a Hitler ascender hasta la cúpula del poder alemán. En octubre de 1934 muere el presidente Hindenburg y Hitler ocupa su lugar con el título de Führer, líder en alemán. Después de ese momento empieza lo que se conocerá como el Tercer Reich. Ya en el año de 1935, Hitler empieza a armar al ejército alemán. Además hace el reclutamiento un acto obligatorio, una clara violación a lo pactado en el Tratado de Versalles, hecho al que Francia y Gran Bretaña protestan débilmente. En septiembre de 1938, Hitler dirigió su mirada a Checoslovaquia, con la excusa de que una minoría germana ocupaba parte del territorio noroeste del país, conocida como los Sudetes. Hitler apoyaba la autonomía de estos pueblos y amenazó al gobierno checoslovaco con la fuerza militar si se negaba a concederles dicha autonomía. En respuesta a esto, el ejército checoslovaco se movilizó a las fronteras con Alemania, una acción que provocó la retirada momentánea de Hitler debido al número de soldados y equipamiento militar de Checoslovaquia. A principios de septiembre, el primer ministro británico Neville Chamberlain decidió intervenir como pacificador y se reunió con Hitler 2 veces. El 29 de septiembre de 1938 se firma en Alemania el Tratado de Múnich, en el cual se hace visible el más grande éxito de Hitler en política exterior. En este tratado, en el cual Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, es mediador entre Alemania y Gran Bretaña que junto a Francia entregan la región de los Sudetes a los alemanes, con la promesa de que Hitler cumplirá con la premisa de que esa sería su única ambición territorial en Europa. Chamberlain por su parte regresa a Gran Bretaña con el tratado firmado con la idea de que este garantizará la paz en el continente. El 1 de octubre, las tropas alemanas se movilizan a los Sudetes y ocupan las zonas y fortalezas fronterizas, antes ocupadas por los checoslovacos. Después de esa victoria diplomática, Hitler dirige su mirada a Polonia, otra vez con la excusa nominal de que era una minoría germana la que se encontraba aislada debido al Tratado de Versalles. Hitler exigía que el puerto de Danzig volviese a ser controlado por Alemania, de tal manera que Prusia Oriental volviera a estar enlazada con el resto de Alemania. Ante tal reclamo, los polacos se negaron y Hitler decidió mantenerse escéptico por un tiempo, aunque no estaba preparado para enfrentarse en una guerra, además de que debía resolver varios asuntos que hacían falta en Checoslovaquia. En marzo de 1939, Eslovaquia, que era étnicamente diferente al resto del territorio checo, recurrió a Hitler para que les ayudara a conseguir mayor independencia. En vista de esto, el primer ministro de Checoslovaquia, Emil Hácha, se reunió con Hitler en Berlín. Sin embargo, Hitler tenía otros intereses e intimidó a Emil para que pusiera a su país bajo el protectorado de Alemania. Seguido a esto, las tropas alemanas entraron en el territorio checoslovaco sin ninguna resistencia real por parte de los pobladores. Checoslovaquia fue declarado entonces como un protectorado. Esto bajo otra débil protesta por parte de Francia y Gran Bretaña. A finales de marzo de 1939, Hitler replantea de nuevo su exigencia a Polonia de entregar el territorio de Danzig. Frente a este pronunciamiento, Francia y Gran Bretaña declararon que si Alemania invadía Polonia, entrarían en guerra contra él. Pero para Hitler era una advertencia poco relevante. Para ese momento, él ya era consciente de que sus rivales eran débiles e indecisos. Ya en el mes de abril de 1939, Stalin, inquieto por la agresión continua de Alemania, propone a Francia y Gran Bretaña una alianza, pero luego de que las negociaciones fracasaran, Stalin decide dar un paso en la dirección contraria, y el 23 de agosto del 39, la Unión Soviética y el Tercer Reich firmaban un pacto de no agresión. Este tratado tenía un elemento secreto en el cual se dividía a Polonia en 2 países y que Stalin tendría el poder de hacerse con Lituania, Estonia y Letonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordena a las tropas alemanas que invadan Polonia, comenzando así uno de los conflictos que acabó con la vida de más de 60 millones de personas según los datos más optimistas, pero llegando a considerarse que la cifra real puede oscilar entre los 90 a 100 millones de personas entre combatientes y civiles.